OncoSummit Chile 2020. OncoSummit 2020 es patrocinado y auspiciado por Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, Facultad de Medicina, Universidad Mayor, Laboratorios Lilly, Takeda, Pfizer, Sandoz, Teva, Grünenthal, AstraZeneca, Avi, Sanofi, Tecnofarma, MSD, Alateia Medical, Sociedades Científicas, Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos. Sociedad Chilena de Mastología. Agrupaciones Corporación Niños con Cáncer CONILE, Fundación Mineros contra el Cáncer, Corporación Regional de Oncología Bio, Fundación Franco Cepeda Lillo, Corporación de Ayuda al Cáncer Infantil Amor y Vida, Agrupación Revivir, Agrupación Luz y Esperanza de Puerto Varas, Agrupación Luzune de Puerto Montt, Fundación Nuestros Hijos, Fundación Casa Familia, Voluntariado del Cáncer La Cruz, Fundación Cardio Onco, y a los media partners Diario El Mostrador y Radio La Voz de los Pacientes Chile. Dejamos con ustedes a la presidenta de la Comisión Científica, doctora Eva Bustamante. Vamos a partir con el tercer bloque de esta primera jornada de OncoSummit Chile 2020. Quiero agradecer en primer lugar a todo el equipo que nos va a acompañar en estos bloques de esta tarde, en particular al equipo que lidera el doctor Carlos Rojas, con los especialistas que lo acompañan para hablar hoy de cánceres de piel y melanoma. Quiero presentar al doctor Carlos Rojas. El doctor Carlos Rojas es oncólogo médico, estudió en la Universidad de los Andes y además él sacó su título de medicina interna en la Universidad Católica también y trabaja como oncólogo médico en la Universidad de los Andes, el Instituto Nacional del Tórax y pertenece también al equipo de Universidad de Desarrollo Clínica Alemana. El doctor Rojas hoy es el director ejecutivo del Centro de Investigaciones Clínicas Bradford Hill y oncólogo, como les decía, en la Universidad de los Andes, el Hospital del Tórax. Doctor Rojas, muchas gracias por participar con nosotros, por ayudarnos a liderar este equipo para que podamos hacer una jornada muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Bustamante, por la invitación al equipo organizador del OncoSummit. En el fondo que, por lo menos en la mañana, por lo que me fijé, había una alta concurrencia, lo cual encuentro muy positivo, porque en el fondo es una forma atractiva de poder comunicar los nuevos, en el fondo, desafíos en la oncología, ¿cierto?, a nivel general. Y básicamente para no perder más tiempo y poder entrar rápidamente en el tema, ¿cierto?, lo que nos convoca ahora son tumores de piel, básicamente melanoma, y contamos con la participación de connotados especialistas del tema, de esta patología en particular, de distintos centros de acá del país. Y para comenzar, los voy a dejar con el doctor Nelson Lobos. El doctor Lobos es dermatooncólogo, es médico cirujano de la Universidad de Chile, posee un magíster en Ciencias Médicas y Biológicas con mención en Farmacología de la misma casa de estudio. Actualmente presta sus servicios de especialista en la Clínica Alemana de Santiago y además en el Hospital Padre Hurtado y en el Instituto Nacional del Cáncer. Es docente y miembro del Comité Académico de la Universidad del Desarrollo e investigador clínico en el Centro Internacional de Estudios Clínicos y en el Centro Bradford Hill. El doctor Lobos nos va a hacer la primera charla de introducción de epidemiología y diagnóstico en melanoma. Adelante, doctor Lobos. Muchas gracias, Carlos, a todos los participantes, a todo el equipo que hoy día nos juntamos a hablar de este interesante tema que a todos nos apasiona. Para comenzar este bloque, vamos a iniciar esta charla de epidemiología y diagnóstico del melanoma.
Bueno, sabemos que el melanoma es un tumor maligno derivado de los melanocitos, de ubicación principal a nivel cutánea, en la unión dermoepidérmica, como aparece acá a la derecha, pero también puede originar multifactorial desarrollo donde el desarrollo tumoral, la progresión tumoral, se debe a un crecimiento selectivo de células con mutaciones ventajosas, ¿no es cierto? También influenciado por otros factores como son la predisposición genética, algunos genes, ¿no es cierto?, tanto en melanomas familiares como esporádicos, factores ambientales mutágenos, como vamos a mencionar más adelante, el daño solar, ¿no es cierto?, o algunos otros factores como el fenotipo de los pacientes, respuesta antitumoral del huésped y activación de oncogenes e inactivación de genes supresores tumorales. En relación a la epidemiología, algunos de aspectos generales. En primer lugar, sabemos que el melanoma da cuenta del 5% de los cánceres de piel, el 80-90% de las muertes por cáncer de piel se deben a melanoma. En relación a su incidencia anual es de un 3 a un 7%, con 100.000 casos nuevos por año a nivel mundial, con una incidencia global mundial que se calcula entre 15 a 20 por cada 100.000 habitantes, siendo Australia y Nueva Zelanda los países que tienen mayores tasas a nivel mundial, hasta 60 cada 100.000 habitantes al año. Y según algunos datos que nos da la Organización Mundial de la Salud a través del proyecto GloboCan, que corresponde a esta entidad de agencia de investigación del registro del cáncer, nos habla de que hay 3.5 millones de diagnósticos por año. La tasa de mortalidad, según ellos, al año 2018 es de 0,6 por cada 100.000 habitantes por año. Es el cáncer con mayor crecimiento de la población blanca caucásica y dobla sus tasas de incidencia y mortalidad cada día a 20 años. Se estima que al año 2035 va a haber doblado las tasas que se publicaron en el año 2012. Ahora, en relación al diagnóstico, se ha generado desde el año 90, sin considerar las terapias, estamos hablando solamente de aspectos diagnósticos, había una estabilización de la mortalidad desde los años 90, fundamentalmente considerando que la sobrevida varía en función del grosor al momento del diagnóstico y como también hemos visto algunas otras características como la ulceración. Gracias al advenimiento de la tecnología, de la dermatología, ha habido una mejoría de la sobrevida global, ¿ya?, debido fundamentalmente al diagnóstico en etapas tempranas. Y este diagnóstico precoz, como les decía, fundamentalmente gracias al apoyo imagenológico, dermatológico, que ha permitido hacer diagnósticos más precoces, melanomas in situ y melanomas delgados con brelos menos de 1 milímetro. Por ejemplo, Alemania, que fue el primer país donde se realizó la Convención Internacional de Dermatología en Hamburgo en el año 1989, donde se empezó a establecer la dermatoscopía como una herramienta para el uso y la pesquisa precoz de los melanomas, se vio que desde el año 80, donde el brelos promedio de diagnóstico de melanoma era de 1,81, este bajó a 0,53 en el año 2000 luego del advenimiento de la dermatoscopía. En relación a la epidemiología mostrada por la Organización Mundial de la Salud a través del proyecto GloboCan, vemos que en el año 2018 la tasa de incidencia mundial posiciona el melanoma en el lugar número 19, con 2.9 a 100.000 habitantes por año. En el caso de la mortalidad, para ambos sexos y en edad entre 0 a 74 años, también en el año 2018 la tasa de mortalidad posiciona el melanoma en el número 23, con una tasa de mortalidad de 0,52 por cada 100.000 habitantes. Ahora, una publicación interesante el año 2015 que habla sobre el pasado, el presente y el futuro de la incidencia del cáncer en los Estados Unidos entre el año 75 y 2000, muestra que el melanoma tiene una incidencia progresiva en poblaciones caucásicas blancas para ambos sexos en ascenso en las últimas décadas. También se observa que la mortalidad por melanoma es mayor en hombres blancos en relación, ¿no es cierto?, a otros géneros, pero siempre en poblaciones caucásicas. Esta misma publicación nos muestra también el ranking de tipos de cáncer previsto a ser diagnóstico en el año 2020. En la zona gris clara observamos los diagnósticos hechos hasta el año 2010, y la gris oscura los diagnósticos previstos al año 2020. Vemos el melanoma en el caso de los hombres ocupa el 5º lugar, y en el caso de las mujeres ocupa el 6º lugar. Continuando con esta publicación que les mencionaba recientemente, también observamos que en los últimos años la tendencia, ¿no es cierto?, es a que sea más frecuentemente la población caucásica, no así en poblaciones de piel oscura, asiáticas, hispánicas. Ahora, en relación a Chile, no existe un registro nacional del cáncer adecuado, las publicaciones que hay son escasas, y los datos que disponemos son del año 2018 que nos da GloboCan a través de esta agencia de investigación del cáncer. Sin embargo, existen algunos registros nacionales que les voy a mencionar a continuación, que han mostrado tasas de incidencia que van entre 1.6 a 3.5 casos cada 100.000 habitantes. Sin embargo, hoy se cree que hay una subvaloración de la situación real del país. Aquí están los datos de la GloboCan. Al año 2018, para ambos sexos en todas las edades, observamos una tasa de incidencia que es de 3.7 cada 100.000 habitantes, la cual baja un poco hasta 3.2, 3.4,
cuando lo ajustamos entre 0 a 74 años. La tasa de mortalidad, bajo las mismas condiciones, es 1.3 cada 100.000 habitantes, que también tiende a bajar a 0.9 a 1.1 cuando lo ajustamos por edad. Algunos trabajos que han intentado responder esta pregunta es, por ejemplo, el que realizó el doctor Alonso en el año 2011, publicado en la revista La Clínica Las Condes, donde observó que entre el año 83 y el 2008 la tasa de mortalidad promedio fue de 0.77, observándose un 25% de aumento, siendo las regiones más comprometidas en este caso, la séptima y la 12ª, y las que tuvieron menos tasa de mortalidad fueron la primera y la 11ª. Este otro trabajo que involucró 561 biopsias con diagnóstico de melanoma en un centro dermatopatológico de la región metropolitana entre el año 2006 y 2012, y nos entrega algunos datos importantes y relevantes, como por ejemplo, que hubo una distribución de melanoma por sexo que fue mayor en las mujeres. También la profundidad de estas biopsias analizadas demostró que se generaron más diagnósticos de melanomas in situ que infiltrantes, y en relación a la localización, se observó que esto aparece en casi todos los textos de dermatología, que los melanomas, sobre todo los extensivos superficiales, que son los de crecimiento horizontal o radial, tienen mayor prevalencia en el caso de los hombres en el tronco y en las mujeres en las extremidades inferiores. Esta es una estimación de la tasa de mortalidad que nos entregó la Estrategia Nacional del Cáncer, este informe del año 2016 que intentó dar como una visión general del cáncer en Chile. Y en relación al melanoma acá se observa que por primera vez aparecen unos valores como dados por el Ministerio, más concretos en relación al año 2000 y 2013, donde acá se observan las tasas de mortalidad publicadas en octubre del 2016. Eso con respecto a la epidemiología, haciendo un resumen de lo que existe actualmente en la literatura, y también existen algunas instancias actuales, como por ejemplo nosotros en el Instituto del Cáncer y otra gente también trabajando en la FAL, por lo que tengo entendido, de generar más información que en el futuro nos permita mostrar la realidad de nuestro país. En relación a los factores de riesgo descritos para melanoma, acá están los más importantes. Sabemos que los factores genéticos son fundamentales. La historia familiar de un melanoma cutáneo, cuando uno tiene un familiar directo, el riesgo es 2 veces, cuando hay 2 familiares aumenta hasta 9 veces. El fenotipo, fototipo 1-2, félides, pelo rojizo y ojos azules también es importante. Defectos en reparación del DNA, como el seroma pigmentoso, que aumenta hasta 2000 veces el riesgo de hacer melanoma, y 10 a 20 veces neoplasia interna. Factores ambientales como la exposición solar intensa intermitente, que hoy en día es la que más se asocia a melanoma, ¿ya? Sobre todo en quemaduras solares, y sobre todo cuando esta exposición solar intensa y intermitente ocurre en la primera infancia, antes de los 18 años y por más de 1000 horas aproximadamente, que eso es como entre 7 a 8 minutos diarios durante 18 años. La exposición solar crónica, que como factor de riesgo ha sido asociado a otros tipos de cáncer, como por ejemplo el carcinoma vasocelular y el carcinoma escamoso, ha demostrado ser un factor de riesgo para melanoma, pero en pieles dañadas actínicas, con daño actínico crónico, y sobre todo asociado al melanoma léntico maligno y el léntico melanoma, que es el tipo de melanoma en pieles con daño actínico. No así con los otros tipos de melanoma. Residencia en latitudes ecuatoriales, antecedentes de fototerapia, o PUA, ¿no es cierto?, que es esta terapia que hacemos con solalenos para la psoriasis. Las camas solares o de bronceado están prohibidas desde el año 2009 por la OMS, y sobre todo se ha visto que es un factor de riesgo cuando se utiliza antes de los 35 años. La inmunosupresión es otro factor, aumenta hasta 3 a 4 veces el riesgo de melanoma, y melanomas más gruesos y de peor pronóstico. Expresiones fenotípicas de interacciones genético-ambientales. Sabemos que los neomelanocíticos comunes y los léntigos solares hoy en día se establecen como los factores de riesgo más importantes, sobre todo tener más de 100 neomelanocíticos adquiridos. Hoy en día el factor de riesgo más importante para hacer melanoma, aumenta hasta 10 veces el riesgo cuando hay más de 100 nevos, cuando hay más de 5 nevos atípicos, que son estos nevos que tienen características atípicas a nivel dermatoscópico, pero que no se traduce con una alteración que explica melanoma a nivel histopatológico. El riesgo aumenta 4 o 6 veces. Y léntigos solares múltiples, que son estas máculas que aparecen en zonas fotoexpuestas de color café claro, tienden a aumentar hasta 2 a 3 veces el riesgo de melanoma. Finalmente, el historial personal de melanoma cutáneo, sabemos que entre un 10 a un 15% de pacientes que han tenido melanoma desarrollarán en los próximos 5 años un segundo melanoma, y este riesgo es mayor durante el primer año postoperado. Acá un poco mostrarle en la misma línea este trabajo que comparó 6 publicaciones y un metaanálisis que está acá al final, y vemos cómo aumenta el riesgo de forma lineal de presentar melanoma de acuerdo al número de neomelanocíticos comunes. Lo mismo con los neoatípicos, vemos también que con un número relativamente bajo de neoatípicos aumenta exponencialmente el riesgo de hacer melanoma. Eso con respecto a los factores de riesgo. La clasificación del melanoma en términos de clínico y histopatológico son fundamentalmente 4 los más comunes. En primer lugar, el melanoma de extensión superficial,
que da cuenta de un 55, un 60% de los casos, el melanoma nodular, melanoma lentigo maligno, melanoma lentiginoso acral. Hay otros melanomas más infrecuentes que también los voy a mencionar y mostrar algunas fotografías. Acá a mano izquierda observamos el melanoma extensivo superficial, que es un melanoma de crecimiento horizontal, fundamentalmente, como les explicaba, ubicado en el tronco en el caso de los hombres y las mujeres en las extremidades inferiores. En la mitad presenta este fenómeno de regresión que da cuenta de un fenómeno de una interacción entre las células tumorales y el sistema inmune del paciente. Esto fundamentalmente se diagnostica en edades medias entre los 50 y los 60 años. ¿Ya? A mano derecha, después tenemos el melanoma nodular, que es esta lesión ya de crecimiento vertical, que generalmente se tiende a diagnosticar en etapas más tardías, fundamentalmente entre los 60 y los 70 años, y tienden a presentar Breslow más avanzado. El melanoma lentigo maligno, que es el que yo les contaba hace un rato atrás, que aparece fundamentalmente en pieles con fotodaño, daño actínico crónico, fundamentalmente en la cara, en zonas fotoexpuestas del escote, del antebrazo, del tórax. Son melanomas que evolucionan de una lesión precursora llamada lentigo maligno, que es su variedad in situ. En 5% de estos tienden a progresar hacia la variedad infiltrante o melanoma lentigo maligno. Y finalmente el melanoma lentiginoso acral, que son aquellos melanomas localizados fundamentalmente en las manos, en los pies, y que tienden a ser más prevalentes en afroamericanos y en la población asiática, no tanto así en la hispánica. Finalmente el melanoma unguial, que es una variante del melanoma acral, donde observamos estas estructuras que dermatoscópicamente nos hacen sospechar la presencia de como son estas bandas heterogéneas de más de 3 milímetros con compromiso del pliegue unguial proximal, también llamado signo de Hutchinson, que es lo que nos permite sospechar este tipo de melanoma. Otros melanomas infrecuentes son el melanoma neoide, el melanoma polipoide, el melanoma spitzoide, melanoma verrucoso, melanoma melanótico sin pigmento, que también se confunde mucho con el melanoma dermoplásico, que es un tipo de melanoma que aparece sobre los melanomas lentiginosos, el melanoma lentigo maligno, donde hay fotodaño. Y finalmente un melanoma que se desarrollan sobre neoazules o neoazul celular. Dentro de los diagnósticos diferenciales es importante para que vean como el desafío que presenta para los dermatólogos hacer este diagnóstico y matricularse con la sospecha. En primer lugar, ver los simuladores melanocíticos clínicos y histopatológicos del melanoma. Acá a mano izquierda pueden ver un neo combinado, un neo azul celular, un neo azul sobre, un neo melanocítico congénito, un neo spilus, acá un neo spitz en su variedad no pigmentada y pigmentada, un aloneo, un neo melanocítico congénito, un neo recurrente, un paciente que se le extirpan los celulares con los neos compuestos, sobre todo los neodérmicos, que son los que protruyen con técnica de afeitado, tienden a recurrir después con estos patrones asimétricos que nos dan mucho problema. Continuando con el diagnóstico diferencial, podemos observar acá los simuladores clínicos e histopatológicos no melanocíticos. Fíjense la lista enorme. Acá algunos ejemplos: la cantoma de células claras, la queratosis seborreica, los neurofibromas de la neurofibromatosis tipo 1, el dermatofibroma, carcinomas vasovulares pigmentados, un carcinoma escamoso in situ pigmentado, un carcinoma vasocelular no pigmentado, una papulosis babuenoide. O sea, muy difícil hacer el diagnóstico, muy importante el uso de dermatoscopía, como ver más adelante. Pasando al diagnóstico, una vez ya hablaba de la epidemiología, la clasificación, pasamos al diagnóstico. Hoy en día el melanoma debe ser diagnosticado bajo una sospecha clínica complementado con alguna estrategia imagenológica. En primer lugar, el ABCD de la lesión pigmentada sigue siendo la estrategia más utilizada. Da cuenta y permite hacer el diagnóstico casi en un 75% de los casos, lo que mejora hasta un 90 o un 95% con el uso de la dermatoscopía. Dentro de esta, importante considerar este acrónimo ABCD, asimetría, aquí un popurrí de lesiones donde podemos observar estas características: borde irregular, el B, C, color, más de 3 colores, D, diámetro, más de 6 milímetros. Se ha visto que los neos de más de 6 milímetros, los melanomas de más de 6 milímetros, que cumplen estos criterios, hay que sospechar siempre un melanoma. Y la E, que es lo más importante, es de evolución, sobre todo en crecimiento, en color y en forma. Dentro de esto, el signo del patito feo, les puse la publicación acá, que está publicado esto, en que habla que los pacientes con múltiples lesiones, el melanoma tiende a ser la lesión que más se diferencia o no se parece a las lesiones pigmentadas del paciente. El signo de la caperucita roja, que hace referencia a un eritema o inflamación alrededor del melanoma, y también ocupamos esta imagen para hacer referencia a la complementación del ABCD con el EFG, que se ocupa en lesiones solo levantadas, donde le agregamos, ¿no es cierto?, la elevación, la firmeza y el crecimiento en 2 a 4 semanas de una lesión previamente plana. Finalmente, la regla de Garve, que también está publicada, que hace referencia a siempre escuchar a los pacientes cuando tienen dudas sobre una lesión que ha cambiado, que ha crecido o nueva. Hay una publicación que demuestra que si uno escucha eso y solamente lo sacamos considerando eso, sigue siendo un factor importante para predecir la presencia de un melanoma.
Esas 4 estrategias son las que más se utilizan hoy en día desde el punto de vista clínico para sospechar un melanoma, y es lo que más se utiliza en medicina general, y también se lo educamos a nuestros pacientes para referirlo a la hora de una consulta dermatológica. Acá un poco más de lo mismo, donde aparecen estos acrónimos para complementar lo que les dije previamente. Esta publicación la puse me pareció interesante evaluar cuál es el principal síntoma, la principal referencia que el paciente hace cuando consulta por una sospecha de melanoma, y dentro de esto, el 40% de los pacientes encuestados, que fueron más de 1000, refirió que consultaron por un aumento del tamaño de la lesión. Me pareció muy interesante. En segundo lugar, una hemorragia asociada. En tercer lugar, cambio en la morfología. Y en cuarto lugar, dolor y prurito. Ahora, paso a seguir desde que nosotros tenemos una sospecha clínica inicial, hablamos de los factores de riesgo, hacemos una inspección clínica en base a lo que ya conversamos. Luego de eso, obtenemos imágenes clínicas apoyadas por la dermatoscopía, y cuando tenemos dudas, microscopía confocal, que actualmente no está disponible en Chile, estuvo disponible hasta hace un tiempo en la Clínica Las Condes, pero de momento no. Y finalmente procedemos con toda esta sospecha a hacer una biopsia excisional, generalmente con un margen entre 2 a 3 milímetros, para enviar a histopatología y inmunohistoquímica, con lo cual se determina nuestro diagnóstico de melanoma. El uso entonces de dermatoscopía y otras herramientas diagnósticas como ayuda al diagnóstico. Tenemos muchos métodos de apoyo diagnóstico que podemos ocupar en dermatología. Uno de ellos es la dermatoscopía o microscopía de epiluminiscencia, que permite amplificar la visión monoocular hasta 10 veces. Se compone de un cabezal donde hay una LED de luz en bombilla que emite una iluminación en 20 grados en la piel, y este mango que es el mismo de los otoscopios. Y es una herramienta no invasiva que nos permite evaluar, ¿no es cierto?, la estructura que nosotros determinamos y que son sospechosas para pesquisar algunas de estas lesiones. La microscopía confocal de reflectancia es otra herramienta de utilidad que la utilizamos sobre todo cuando hay sospechas, cuando hay neos atípicos o melanomas in situ que son muy parecidos a neos atípicos, y que nos permite dar una imagen bidimensional en escala de grises que permite hasta evaluar a 0,3 a 0,4 milímetros de la epidermis, hasta como la dermis papilar aproximadamente. Otra estrategia utilizada es la fotografía corporal total, donde sacamos fotos a los pacientes y analizamos las lesiones de forma particular cada una. Y como estrategia de pesquisa precoz y de seguimiento se utiliza mucho también. Y algunas otras estrategias que están publicadas y que hoy en día son más de utilización en publicaciones que en la clínica. La dermatoscopía nos permite establecer algoritmos de manejo, determinando la presencia de lesiones melanocíticas y no melanocíticas, y siguiendo algunos pasos que nos permitan llegar hasta un melanoma o descartarlo. Presencia de patrones, presencia de estructuras vasculares, presencia de estructuras queratinocíticas, y eso a nosotros nos va permitiendo sacar o agregar variables que nos permiten llegar a nuestro diagnóstico de sospecha. Acá algunos ejemplos: un melanoma extensivo superficial con una zona central de despigmentación que correspondía a una regresión. Esto es un melanoma extensivo superficial de 0,2 micras, o sea, 200 micras, perdón. Esto es un léntigo maligno donde vemos algunas estructuras que nosotros le llamamos pigmentación anular granular alrededor de las aperturas foliculares, generando algunas estructuras irregulares alrededor de las aperturas foliculares. Esto es un léntigo maligno. Esto es un nevo de una planta de un pie, donde vemos el patrón del surco, que es un patrón benigno de nevos de la unión a nivel de pie, pero si hacemos el siguiente, observamos acá otro patrón que es el inverso, que es el patrón de la cresta, que nos dice con mayor certeza que podemos estar frente a un melanoma. Una paciente que consulta por una mancha de un año de evolución, vemos en la zona central esta pigmentación asimétrica de la apertura folicular, resultó siendo un léntigo maligno. Exactamente lo mismo con una progresión del patrón dermatoscópico, donde vemos patrón anular granular acá, y acá estructuras romboidales que nos hacen sospechar la presencia de un léntigo maligno. Este fue al final un léntigo maligno melanoma de 250 micras. Acá otro léntigo maligno melanoma también. Otra lesión sospechosa a nivel del pabellón auricular que terminó siendo una queratosis actínica pigmentada. Una queratosis seborreica, otro nevo con un blotch periférico. La dermatoscopía, como pueden ver, nos ayuda a llegar a los diagnósticos. Aquí, por ejemplo, en metástasis de melanoma, de una manera muy objetiva y con una forma de detección precoz. Otro paciente con una lesión en la punta nasal que tenía este patrón anular granular terminó siendo un léntigo maligno. Y simuladores de melanoma, un carcinoma vasocelular, una mancha que, si ustedes la ven, podría ser perfectamente un léntigo maligno, pero correspondía a una reacción liquenoide secundaria a una aplicación de un perfume que le generó una inflamación en la piel. Otro uso de la dermatoscopía digital son las fotografías corporales totales, ¿no es cierto?, que nos permiten hacer seguimiento y detección precoz de pacientes, sobre todo con factores de riesgo, como más de 100 neos que tienen familiares con melanoma u otros factores de riesgo. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo la aparición de esta nueva lesión nos permite hacer el diagnóstico de un melanoma extensivo superficial en un seguimiento de 6 meses a un paciente. Gracias al doctor Raúl Cabrera que me prestó esta fotografía. Publicaciones más que van en la línea de este. ¿Estoy terminando? Vamos terminando, sí. Ya.
y ver cómo aparecen estas lesiones acá a nivel progresivo y que nos permiten hacer diagnósticos precoces de melanoma. Uso de microscopía confocal, que también ayuda a hacer los diagnósticos, y hoy en día no disponemos en Chile de esto, pero nos permite agregar, ¿no es cierto?, estabilidad y darles más especificidad a nuestra pega, ¿no es cierto?, la impresión visual desde 45 biopsias, lesiones benignas por cada maligna que sacamos. La microscopía confocal y la dermatoscopía permiten reducirlo de forma sustancial para mejorar nuestros diagnósticos. Algunas otras ayudas para hacer diagnósticos para los pacientes, aplicaciones en celular para hacer el seguimiento diagnóstico, algunos otros también inteligencia artificial, que no ha demostrado superar a los dermatólogos todavía, exceptuando a los que tienen menos experiencia, y algunas otras técnicas moleculares que solamente nos permiten mejorar el pronóstico, hacer diagnóstico de lesiones que son más complicadas de diagnosticar con dermatoscopía. Y para finalizar, solamente los mensajes para llevarse a casa, ¿no es cierto? El melanoma, ¿no es cierto? Cómo uno lo enfrenta, inicialmente una anamnesis, factores de riesgo, caracterizar la lesión sospechosa en su aparición, evolución, los síntomas asociados, luego examen físico completo, con dermatoscopía, si tenemos duda de alguna otra estrategia como la microscopía confocal, decidir si tomamos una biopsia, finalmente tapificación para manejo y nunca olvidar el seguimiento dermatoscópico digital para las lesiones nuevas que vayan apareciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson, por tu completa y excelente presentación en relación a la epidemiología y al diagnóstico, que por lo menos en lo personal es obviamente la área de la oncología cutánea a la que menos nos vemos expuestos como oncólogos, así que es súper bueno poder tener ese barniz de conocimiento y poder saber las distintas formas clínicas de presentación del melanoma. Ahora, continuando con nuestra jornada y siguiendo en el fondo con la progresión de la enfermedad, por decirlo de alguna forma, los dejo con el doctor Nicolás Droppelmann. El doctor Droppelmann es médico cirujano de la Universidad de los Andes, se especializó como cirujano oncólogo en la Pontificia Universidad Católica. Además tiene un Research Fellow en cirugía oncológica en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, y en la actualidad es el jefe del equipo de cirugía oncológica de la Clínica Universidad de los Andes y uno de los cirujanos más expertos en melanoma en el país. Así que, por favor, doctor Droppelmann nos va a ilustrar actualmente con el rol del tratamiento locorregional en el melanoma. Muchas gracias, Carlos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Buenísimo. Les voy a entonces compartir mi pantalla. Una sola cosa, mientras el doctor carga su presentación, los invito a dejar todas las preguntas que les parezcan pertinentes en el chat de la página web, ¿cierto? Del meeting virtual, para que después al final de la sesión de melanoma, en una mesa redonda con todos los especialistas, podamos generar discusión y poder responderla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación, a Mauricio Buroto y a toda la gente de la organización del OncoSummit, que realmente es un esfuerzo que yo creo que reúne cosas muy importantes para el manejo del cáncer en nuestro país. Así que muy agradecido, y sobre todo porque me invitaron a hablar de un tema que para mí es bastante apasionante. Así que muchas gracias. Bueno, lo que quiero contarles un poco es sobre el manejo quirúrgico del melanoma, que es la piedra angular del tratamiento del melanoma en general, sobre todo en sus etapas locales iniciales, locales avanzadas y regionales, o sea, en etapa 1, 2 y 3, pero que tiene también cierto papel en la actualidad en los pacientes con cánceres en etapa 4. Nosotros sabemos que existen otros tratamientos de melanoma, que son los tratamientos sistémicos, que a partir del 2011 han hecho gran boom en el mundo y han puesto el melanoma en la palestra con grandes avances, y avances que nos han hecho mejorar mucho la sobrevida de nuestros pacientes y que han estimulado la investigación en melanoma. Y esto ha afectado también la parte quirúrgica de nosotros, cómo tratamos nuestros cánceres en esta nueva era de las terapias target y la inmunoterapia. Así que en el fondo nos estamos enfrentando a esta nueva era oncológica, y el melanoma probablemente es el caballito de batalla de esta nueva era, y lo cual a nosotros nos llena un poco de alegría, de satisfacción y de entusiasmo para el tratamiento de esta enfermedad. Lo que yo les quiero hablar un poco son de dos partes del tratamiento quirúrgico. Uno es la ampliación de margen, que es lo que trae el mayor beneficio en términos de sobrevida a nuestros pacientes, comparémoslo con lo que sea. El manejo de los linfonodos
Y el tratamiento quirúrgico de las metástasis lo vamos a dejar para otro OncoSummit que podamos seguir hablando, porque si no, en los 20 minutos que tenemos no alcanzamos. Entonces, partamos un poco con la ampliación de márgenes. La ampliación de márgenes, en el fondo, nosotros lo que hacemos es sacar toda la piel sana que se encuentra alrededor de nuestra lesión. Y generalmente hacemos ampliaciones que van de los 0,5 centímetros a los 2 centímetros para evitar sacar totalmente el melanoma y evitar la recurrencia. Es súper importante en este aspecto, y es algo que yo me he dado cuenta que muchas veces algunos cirujanos no lo tienen claro, algunos dermatólogos o alguna gente en general, es porque todos sabemos de este margen radial, es cuánto sacamos en profundidad. Y en profundidad, generalmente nosotros llegamos hasta la fase profunda de cualquier parte del cuerpo donde estemos haciendo el tratamiento del melanoma. Entonces así tenemos la información de cuánto tenemos que sacar para los lados y cuánto tenemos que sacar en profundidad. Y esta tabla, que es una tabla que para nosotros es bastante frecuente de ver, en el fondo nos dice, de acuerdo al espesor de la lesión primaria, cuánto tenemos que sacar hacia los lados. Y es bastante simple, pero lo entretenido es ver cómo se llegó a construir esta tabla. Nosotros sabemos que todos aquellos melanomas que tienen menos de 1 milímetro de espesor tienen que tener al menos 1 centímetro de margen. Aquellos entre 1 y 2 milímetros de espesor le damos 1 a 2 centímetros, y aquellos mayores de 2 milímetros de espesor le damos 2 centímetros. Una mención aparte que hacer con los melanomas in situ, sobre todo aquellos melanomas in situ que crecen en la cara o del tipo léntico maligno, que habitualmente nosotros les dábamos 0,5 centímetros o 5 milímetros, y que en la actualidad muchos trabajos han demostrado que hasta 1 centímetro todavía podemos tener células viables que aumentan la recurrencia si no las sacamos. Entonces hemos ido aumentando en ese margen, pero en el melanoma invasor generalmente la tendencia ha sido a disminuir y nos hemos quedado entre los 1 y 2 centímetros. ¿Cómo se llegó a esta información? Se juntaron varios trials, varios estudios que se hicieron comparando melanomas de distintos espesores a una resección más amplia o una resección más económica. 1 versus 3 centímetros, 1 versus 2, 2 versus 4, y fijándonos en esto sobre todo en la sobrevida global y la sobrevida libre de recurrencia. Y es así como tenemos alrededor de 6 trabajos que han investigado, se han realizado en forma independiente, cada uno del otro, pero que finalmente nos han logrado permitir saber cuánto es el margen que tenemos que sacar para cada melanoma. Así vemos como, por ejemplo, trabajos como el de la Organización Mundial de la Salud, en el cual se juntaron 612 pacientes con un seguimiento de 9 años, en el que se agarraron todos los melanomas que sean invasores menores de 2 milímetros y se randomizó entre 1 a 3 centímetros de margen, y se fue viendo si es que habían diferencias o no, con lo cual logramos construir entonces esta tabla que es la que todos los cirujanos oncólogos utilizamos. Ahora, en cuanto a la resección, una parte muy importante es saber cómo vamos a cubrir este defecto teniendo en consideración que esto es una lesión oncológica, que no se cubre igual que una lesión traumática u otros tipos de lesiones. Entonces nosotros acá siempre tenemos la posibilidad de hacer cierres primarios, injertos, colgajos pediculados o colgajos microquirúrgicos. Entonces quiero mostrarle una serie de casos en los cuales hemos tenido distintas formas de cerrar. Siempre, y aquí siempre me acuerdo de mi jefe en Estados Unidos que nos decía que la mejor manera de cerrar un melanoma era de la forma más simple que se nos presentara. Entonces, el cierre primario es el cierre elegido por nosotros siempre que podamos hacerlo, ya que todo el margen oncológico, que este que está acá, queda en una sola línea y nuestra zona de mayor probabilidad de recurrencia se concentra en una sola cicatriz que es más sencilla. Obviamente, es un cierre que no podemos hacer en muchos casos. Tenemos este caso, por ejemplo, de un paciente que tenía un melanoma, al cual se hizo el diagnóstico mediante un mapeo con biopsias incisionales, en el cual teníamos era muy difusa la lesión, y en esos casos se pueden hacer distintas técnicas, las técnicas del espagueti, o en este caso yo decidí hacer una biopsia ultra rápida, en el cual nosotros sacamos la totalidad de la lesión, y en 24-48 horas el patólogo es capaz de informarte cómo están tus márgenes. En ese momento decidí hacer un cierre lo más sencillo posible, porque siempre existe la posibilidad de que en una biopsia diferida, eso pasa con todas las técnicas del espagueti, etcétera, te digan que tienes márgenes que todavía pueden estar un poco cercanos. Yo opté por este paciente, como ustedes se pueden dar cuenta, esta es una foto bastante cercana a la cirugía, le puse un injerto. Pensando más adelante, hacer un colgajo, si es que teníamos la lesión que había sido resecada en forma completa.
También tenemos la posibilidad de hacer cierres con colgajos, que siempre tienen que ser lo más simple posible. Acá tenemos un melanoma que resequé, que tenía un breastflow bastante importante. Estos no son los márgenes que se le dieron, sino que esta es la biopsia excisional que se hizo del melanoma. Acá se me desordenaron las fotos. Este es el defecto después de la ampliación de márgenes, que le dimos 2 centímetros por lado. Este paciente tenía una cirugía previa de menisco, así que dificultó un poco la posibilidad de tomar el colgajo. Hicimos un colgajo pediculado unilobular, en el cual nosotros, si se fijan, concentramos todos nuestros márgenes oncológicos en esta parte de acá, siendo este el sitio de mayor riesgo de recurrencia local y con menor riesgo en este lado. O sea, siempre preferir el colgajo más simple que podamos hacer. Muchas veces estos se presentan en la cara y tenemos que hacer colgajos que son un poquito más complejos, pero siempre tenemos que mantener la misma idea de tratar de dejar estos márgenes lo más cercanos posible. Aquí en este paciente tuvimos que hacer una resección de la comisura labial, que tuvimos que reconstruir con un colgajo tipo AVE y después con un avance de mejilla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo el margen oncológico está concentrado en una misma área. En esta paciente hicimos algo más o menos similar, en el cual nosotros hicimos la resección de la lesión, que había sido previamente biopsiada con un mapeo, y se rotó un colgajo cervicofacial, y también donde nosotros pudimos juntar todo nuestro margen oncológico en esta área. Esto es lo que nosotros, en el fondo, intentamos hacer. Entonces, y también muchas veces los colgajos pediculados no logran tapar completamente una lesión y tenemos que recurrir a otro tipo de reconstrucciones, que son los colgajos libres, los cuales nosotros llevamos tejidos desde otras partes del cuerpo, como por ejemplo en este caso lo sacamos del muslo, y se lleva con su pedículo, con su arteria y su vena, y se anastomosan en el lugar del defecto para poder tapar el defecto completo. Y así tenemos resultados que son estéticamente, funcionalmente y oncológicamente lo más adecuados para cada paciente. Eso en cuanto a la resección de los márgenes. Ahora veamos un poco también qué es lo que hacemos con los linfonodos, porque con los linfonodos tenemos muchas alternativas y aquí es donde había un poco más dinamismo en el melanoma. Nosotros sabemos que nosotros podemos simplemente observar qué es lo que pasa con los ganglios. Podemos también hacer procedimientos mínimamente invasivos como la biopsia de ganglio centinela. Podemos hacer disecciones profilácticas, que vendría siendo lo más invasivo en un paciente que no tiene evidencia de enfermedad regional, y las disecciones terapéuticas. La diferencia de la disección profiláctica con la terapéutica es que la terapéutica se hace cuando tenemos evidencia clínica o radiológica, o generalmente confirmada mediante una biopsia previa, de enfermedad regional. Esa es la que llamamos disección terapéutica. Disección profiláctica, aquella que hacemos sin que haya evidencia para prevenir un avance de la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y para eso lo clave es saber cuándo está indicado hacer una biopsia de ganglio centinela. Nosotros generalmente lo hacemos pensando en cuál es la probabilidad que estén comprometidos los ganglios. Y eso lo obtenemos mediante la información que nos da el tumor primario, el melanoma. Cuando lo sacamos, a partir del espesor generalmente y otros índices como la ulceración, la mitosis, la invasión linfovascular, el tipo de melanoma, la edad del paciente, nosotros podemos predecir cuál es el porcentaje de riesgo que tu centinela te salga positivo. Y ponemos puntos de corte, puntos que son un poco arbitrarios. Generalmente usamos puntos de corte de 8 o 10%. Sobre ese punto de corte está indicado hacer el melanoma. Por ejemplo, un paciente con un melanoma 1A, que es un melanoma de menos de 1 milímetro, sin mitosis ni ulceración, generalmente tiene un riesgo de 4 o 5% y preferimos hacer observación de los linfonodos. Y cuando tenemos ya, por ejemplo, un 1B, uno que tenga 1 o 2 milímetros, sin mitosis y ulceración, o menos de 1 milímetro, pero con mitosis y ulceración, preferimos hacer, en el fondo, el ganglio centinela. Esto va cambiando un poco de acuerdo al TNM. Nosotros sabemos que en la última versión del TNM, en la 8ª edición, ha ido cambiando un poco la utilización de las mitosis, etc. Entonces, se ha hecho un poco difícil ir armando estas indicaciones. Y es así como finalmente se ha logrado ciertos consensos de cuándo hacer el centinela. Pero lo que nosotros más utilizamos en esto finalmente
son un consenso que se hizo entre la ASCO y la SSO, la Surgical Society of Oncology, de cuándo hacer el centinela o no. Y esto fue acuñado por la doctora Sandra Wong, que es una gran sistematizadora de información en el campo del melanoma, a la cual nosotros agradecemos mucho, cómo ha ido sintetizando la información que ha venido de estudios del Dr. Morton, etcétera, para este tema. Y generalmente nosotros no hacemos centinela para melanoma de menos de 1 milímetro, salvo que tengan ulceración presente. Pero en la actualidad contamos con una herramienta que a mí me ha servido un poco más para tomar esta decisión, ya que son puntos de corte que nosotros utilizamos y los conversamos con los pacientes. Y es el melanoma RISC, que fue hecho por los australianos, pero considerando pacientes de Estados Unidos, algunos pocos pacientes de Latinoamérica y de Australia, en el cual se hizo una gran base de datos, un nomograma, en el cual nosotros a través de esta página web nosotros podemos meter datos como, por ejemplo, la edad. Aquí simulé un caso de un paciente de 48 años que tenía un melanoma de 0,5 milímetros de espesor, del tipo de extensión superficial con 2 mitosis, y ya te da que tiene un 10% de riesgo. Entonces, nosotros a este paciente le contamos que ese es su riesgo y hacemos, en el fondo, la decisión en conjunto y en comité. Eso es muy útil también, presentarse estos pacientes en comité para saber si es que hacemos el ganglio centinela o no. ¿Cómo se hace el ganglio centinela? Bueno, nosotros inyectamos dos cosas en el paciente. Inyectamos, pues puede ser 1 o 2, inyectamos azul patente y tecnesio en el paciente y los metemos en una gamma cámara que nos da una imagen como esta. En el fondo nosotros podemos ver nuestro sitio de inyección y cómo va migrando, y podemos encontrar cuáles son nuestros ganglios centinelas, que sería la primera barrera, y algunas veces encontramos otros ganglios secundarios como el que se ve acá. Y de acuerdo a eso, utilizamos también un Gamma Probe, que es un contador Geiger modificado, que nos da, a través de esta puntita, nosotros podemos contar la radioactividad del ganglio donde se ha concentrado el tecnesio. Y así como, por ejemplo, en este paciente, en el cual marcó la axila, se hace una incisión, y esto que se ve acá no es un dedo, sino que es esta misma sonda que yo les mostraba acá, que está cubierto con un guante para mantener su esterilidad, y podemos ir viendo entonces las cuentas por segundo. Encontramos nuestro ganglio, que si utilizamos además el azul patente, muchas veces se tiñe, muchas veces somos capaces incluso de ver las metástasis en estos ganglios como este de acá, y eso lo resecamos y se envía a biopsia generalmente diferida. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿el ganglio centinela mejora o no la sobrevida de nuestros pacientes? Y la verdad es que el MSLT1, que es el trabajo de Donald Morton, que ha tenido ya 2 publicaciones con la actualización, nos ha demostrado que no hay un beneficio en sobrevida en hacer el ganglio centinela o esperar a que esto sea clínicamente evidente para luego hacer una disección. En subgrupos sí hay beneficio, pero en grupos particulares no. Pero en el advenimiento de las terapias sistémicas, nosotros podemos distinguir con el ganglio centinela si estamos en presencia de un paciente etapa 1 o etapa 3. Les pongo el ejemplo. Tenemos un paciente con un melanoma de 0,7 milímetros que nuestro nomograma nos demuestra que tiene alrededor de un 10 a 11% de probabilidad de tener un ganglio centinela positivo. Entonces, este paciente puede que sea una etapa 1, si es que está negativo, o tenemos un 10 a 15% de posibilidades que sea un paciente etapa 3. Y por favor vean la diferencia que existe en términos de sobrevida de estos pacientes. Un paciente etapa 1 va a vivir a 5 años, 98,4% está vivo, en cambio un paciente en etapa 3, 63%. Esa es la gran gracia del ganglio centinela, es la mejor herramienta que tenemos para ver y etapificar nuestros pacientes. Y es por eso que nosotros hacemos tanta insistencia en su uso. Y este paciente etapa 3 es un paciente que actualmente, como vamos a ver más adelante, se va a beneficiar de una terapia sistémica a través de inmunoterapia o terapias target, que pueden mejorar aún más la sobrevida de este grupo de pacientes. Ahora, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen ganglio centinela positivo? La pregunta que se hizo Donald Morton fue, si ya sabemos que tiene ganglio centinela positivo, sabemos que es etapa 3, ¿vale la pena sacarle más ganglio, hacer la disección, que es el camino lógico? Bueno, para eso se construyó el MSLT2, que en el fondo lo que hizo, aquí un poco en forma más simplificada, randomizó los pacientes que tenían centinelas positivos a 2 grupos, a uno en que le completaban la disección en forma inmediata, u otra opción, otra rama que los observaban. Y se hizo un seguimiento. Y la verdad es que no les voy a contar un poco el detalle de ese trabajo, pero
se produjo lo que nosotros más o menos sabíamos. El 20% de los pacientes que tienen ganglio centinela positivo tienen más ganglios en la axila, y el 80% no. O sea, la disección beneficiaría a un 20% de los pacientes en términos, si es que lo vemos solamente por el que existe más enfermedad. Pero en términos de sobrevida global de estos pacientes, no hay un gran beneficio en sobrevida. Entonces, actualmente nosotros estamos en muchos pacientes que tienen centinelas positivos haciendo observación con ecografías cada 3 meses, un protocolo bastante estricto de observación, con ecografías cada 3 meses con radiólogos especializados, para ver si es que estos pacientes efectivamente van a recurrir, están dentro de ese 20% que tienen más enfermedad, y a esos hacerle una disección terapéutica ya en este caso. Ahora, ¿qué pacientes se escapan un poco de estas posibilidades? Son aquellos que tienen los criterios de exclusión de MSBPO, que tienen mucha enfermedad en el ganglio, por ejemplo, que tienen compromiso extracapsular en el ganglio, que tienen satelitosis en el ganglio primario, que tienen más de 3 ganglios comprometidos, o que tienen más de 2 grupos ganglionarios, por ejemplo, tenía en el cuello y en la axila, o que el paciente esté inmunosuprimido. En estos pacientes generalmente nosotros preferimos seguir haciendo disecciones seguidos de ganglio centinela positivo, pero en el resto, observación y seguido si es que hay indicación de terapia sistémica. Entonces, para concluir, ya que me quedan solamente 2 minutos, como podemos ver y como hemos estado viendo desde la presentación del doctor Lobo, el melanoma es una patología que tiene un tratamiento dinámico, que ha ido cambiando, la tipificación ha ido cambiando, el tratamiento ha ido cambiando. Aquí el manejo multidisciplinario y el manejo en comité es clave, porque la ayuda que nos aporta el dermatólogo en cuanto al diagnóstico y la clasificación y el seguimiento de estos pacientes es clave para poder decidir qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista quirúrgico. Y sabiendo también lo que los oncólogos médicos nos van a aportar con las terapias sistémicas, ya sean neoadyuvantes, que espero que hablemos un poco de eso, adyuvante o paliativa, también influyen en cómo yo voy a operar a este paciente. Y tenemos que enfocarnos sobre todo en la sobrevida y en la calidad de vida de nuestros pacientes. Les agradezco mucho la invitación, para mí es un agrado, podría hablarle 20 horas más de melanoma, pero espero que mis compañeros van a hablar de estos temas apasionantes de la inmunoterapia, las terapias targeting, terapia sistémica y estudios clínicos en lo que sigue, así que estoy después abierto a responder sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por la excelente presentación respecto al tratamiento locorregional del melanoma, por lo menos súper clara desde el punto de vista de los que estamos al otro lado del manejo de esta enfermedad, claramente clarificador y ordenado, por lo que se agradece. Recordarle a la audiencia de dejar las preguntas que estimen convenientes en las charlas que han ido viendo en el chat que permite la página, ¿cierto?, del Summit, para poder después discutirlas en la mesa redonda final. Para continuar con nuestra sesión, ahora viene la tercera presentación, que está a cargo de la doctora Erika Koch. La doctora Erika Koch es doctora médico cirujano de la Universidad Austral de Chile, hizo su formación en medicina interna y oncología médica en la Universidad Católica, trabaja en la misma casa de estudio, además del Hospital Sotero del Río, y está próxima a iniciar un fellowship de melanoma en el Princess Margaret Cancer Center en Toronto, Canadá, el próximo año. La doctora Koch nos va a hablar y a generar la titánica misión de poder resumir el atendimiento a todas las terapias sistémicas en adyuvancia y terapias en el fondo de enfermedad avanzada en 20 minutos. Así que mucha suerte con eso, Erika, y muchas gracias por tu participación. Buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer al comité organizador por invitarme a participar en esta prestigiosa actividad. Les voy a presentar terapia sistémica en adyuvancia y en melanoma en etapa avanzada. Primero quisiera compartirles este gráfico en el que pueden ver cómo ha sido la evolución en las terapias sistémicas para melanoma avanzado en la última década. Inicialmente en la era antigua, las respuestas a quimioterapia eran bastante pobres, alrededor del 10%, con medianas de sobrevida global que no superaban los 6 a 8 meses. Pero posteriormente aparecen la inmunoterapia y la terapia target combinada que mejoraron significativamente estos outcomes. Para esta presentación me voy a centrar principalmente en la inmunoterapia combinada y en los tripletes que han dado bastante de qué hablar en los últimos meses. Entonces, primero, la inmunoterapia combinada, el estudio CheckMate 067, que evaluó nivolumab más ipilimumab versus ipilimumab, mostró mejoría significativa en sobrevida global. Si bien se puede ver en las ramas una superioridad de la inmunoterapia combinada versus inmunoterapia monodroga, este estudio no estaba diseñado para ver esta diferencia.
Podemos ver también que este beneficio en sobrevida global con la inmunoterapia combinada es independiente del estatus de BRAF. Otro análisis interesante de la sobrevida en cuanto a la respuesta de los pacientes con inmunoterapia, tanto en estudios monodroga como el KEYNOTE-006 de pembrolizumab versus ipilimumab, como el CheckMate 067, lo que podemos ver en seguimientos de 3 a 5 años respectivamente, es que los pacientes que logran respuestas completas con inmunoterapia mantienen sobrevidas importantes en el seguimiento. Por ejemplo, a la izquierda, en el KEYNOTE-006, los pacientes con respuesta completa a 3 años todos están vivos. Y en el 067, a 5 años de seguimiento, de los pacientes con respuesta completa, el 90% están vivos. Si bien, por supuesto, el esquema de inmunoterapia combinado es significativamente más tóxico que la inmunoterapia monodroga, podemos ver en estas curvas que la discontinuación del tratamiento durante este periodo de inducción combinado no empeora los outcomes de los pacientes, y de hecho sus outcomes en sobrevida libre de progresión y sobrevida global son similares a la población general del estudio que no tuvieron que discontinuar el tratamiento. Ahora, el estudio CheckMate 067 no es el único que ha evaluado la inmunoterapia combinada. Tenemos fase 1 que están evaluando en distintas cortes la efectividad de pembrolizumab combinado con ipilimumab en distintas dosis, y podemos ver que al parecer algunos esquemas con dosis más bajas de ipilimumab parecen ser menos tóxicos en la combinación, y para la combinación de nivolumab con ipilimumab podemos ver en el CheckMate 511 que la rama que tiene ipilimumab a una dosis más baja es bastante menos tóxica y parece ser que no compromete la sobrevida. Sin embargo, este estudio no estaba diseñado para demostrar la no inferioridad en términos de sobrevida, solamente para mostrarnos el perfil de seguridad. Ahora, viendo específicamente el subgrupo de pacientes BRAF mutados, estos son los resultados con terapia target combinada. Como pueden ver, las tasas de respuesta son bastante más altas que con inmunoterapia monodroga, están alrededor del 70%. Y podemos ver, si agregamos a esta tabla, los resultados del CheckMate 067, tanto la rama nivolumab con ipilimumab como nivolumab muestran significativa mejoría o quizás mejores resultados en sobrevida global a 5 años versus la terapia target combinada. La inmunoterapia combinada, tasas de respuesta tan altas como la terapia target combinada, y la inmunoterapia monodroga, una respuesta que es menor, pero bastante alta la sobrevida global a 5 años de seguimiento incluso. Si vemos ahora las curvas de sobrevida libre de progresión entre la inmunoterapia combinada y la terapia target combinada, vemos que la inmunoterapia combinada hay inicialmente una caída en la curva, y esto se debe a resistencia intrínseca a inmunoterapia probablemente, pero podemos ver que los pacientes que tienen respuesta a la inmunoterapia combinada tienden a mantenerla en el tiempo, son respuestas más duraderas. En cambio, los pacientes con la terapia target combinada, acá a la derecha, hay menos resistencia inicial a las respuestas son más altas, pero las respuestas son menos duraderas. Y esto mismo se ha analizado en esta revisión en la que digitalizaron manualmente las curvas de Kaplan-Meier, las superpusieron, y podemos ver que en los primeros 12 meses los estudios que son con inmunoterapia combinada lideran versus inmunoterapia en sobrevida libre de progresión, como por ejemplo el estudio de abrafenib contra metinib, pero después del año, como vemos las curvas rojas y burdeo, las ramas nivolumab combinado con ipilimumab y nivolumab solo son bastante más importantes en términos de sobrevida libre de progresión. Y lo mismo a la derecha en sobrevida global. Lideran inicialmente las terapias target, pero después de un año hay una superioridad de la inmunoterapia porque tienen respuestas más duraderas. Entonces acá las preguntas son cómo podemos optimizar los resultados de los pacientes BRAF mutados. Lo primero que no sabemos es cuál es la mejor secuencia, si iniciar con terapia target, después cambiar inmunoterapia o viceversa, o hacer una estrategia sándwich, que significa iniciar con terapia target por un periodo corto para lograr mayor respuesta, después cambiar inmunoterapia y a la progresión volver a la terapia target combinada. O ocupar de entrada los tripletes, o sea, terapia target combinada más inmunoterapia. El estudio SECOMBIT es el primer estudio de secuencia en el que tenemos resultados de sobrevida. Acá se randomizaron a los pacientes a 3 ramas. La primera con encorafenib, binimetinib, a la progresión cambiaban inmunoterapia combinada. Después la rama de inmunoterapia combinada inicialmente, a la progresión cambiaban a la terapia target combinada. Y esta rama sándwich en que daban terapia target combinada por un periodo de 8 semanas, luego nivolumab con ipilimumab, y a la progresión volvían a la terapia target combinada hasta la progresión.
Y podemos ver que si bien en los primeros 12 meses hay una superioridad de los pacientes que iniciaron con terapia target, después este beneficio se pierde a los 2 años y las curvas de sobrevía libre de progresión son bastante similares en este punto. Ahora, si vemos la sobrevía libre de progresión total, es decir, hasta la segunda progresión, pareciera haber una superioridad en la rama de sándwich, es decir, de terapia combinada por un periodo corto de tiempo y después inmunoterapia, pero estos resultados son muy preliminares y todavía no hay data en sobrevía global. ¿Cuál es la racional de los tripletes? Aquí intentamos combinar lo mejor de los dos mundos, por decirlo así. Es decir, tener las respuestas más rápidas de la terapia target, las respuestas más sostenidas de la inmunoterapia, y además habría un efecto en que la terapia target mejoraría el entorno inmunológico para que actúe la inmunoterapia y el beneficio entonces sería mayor, según lo que indica evidencia preclínica y translacional. El primer estudio de tripletes es el KEYNOTE-022, que es pembrolizumab más dabrafenib y trametinib. Este estudio ya tiene un seguimiento a 2 años, es sí solamente un fase 2, y mostró una diferencia estadísticamente significativa, mejorando la sobrevía libre de progresión para el triplete. Este beneficio sobre vía libre de progresión parece mantenerse en los subgrupos y especialmente relevante en el subgrupo con LDH alta, que son los de peor pronóstico. Lo que sí vemos y que llama la atención es que no aumentó las tasas de respuesta, de hecho el grupo placebo la respuesta fue más alta, pero sí vemos que hay una mayor duración de respuesta en el grupo que tiene pembrolizumab. Este otro estudio, el INSPIRE 150, que salió publicado este año, vemos que tiene una particularidad en el diseño de este triplete, porque primero hacen una fase de inducción solamente con la terapia target combinada y después cuando pasan a la terapia de triplete propiamente tal, ocupa dosis más bajas en la rama de la combinación triple, dosis que son más bajas tanto para bemurafenib como para atezolizumab. Vemos que el triplete aumentó la sobrevía libre de progresión, que era el outcome primario, y de forma estadísticamente significativa, y esto llevó a su aprobación por la FDA. Al analizar los subgrupos, hay algo que es llamativo y no es lo que esperábamos, es que el beneficio parece perderse en los subgrupos de peor pronóstico, o sea, en el subgrupo de LDH elevada, de más de 3 órganos comprometidos, de mayor suma de diámetro de lesiones, los M1C, parece que acá el beneficio se pierde. Similar a lo que vimos en el Keynote, no se aumentó las tasas de respuesta con el triplete, pero sí son bastante distintas las curvas en cuanto a la duración de la respuesta, que favorece el uso del triplete. Y por último, el último estudio es el COMBI-I, en que aquí el triplete era spartalizumab con dabrafenib y trametinib. Spartalizumab es un anti-PD1, este estudio es un fase 3, y hasta ahora no logró demostrar la superioridad en sobrevía libre de progresión para el triplete. Lo que sí vemos en los subgrupos es algo totalmente opuesto a lo que les mostré previamente del INSPIRE 150. Acá sí vemos que los subgrupos de mayor riesgo, de los de peor pronóstico, LDH elevada, más de 3 sitios de metástasis, los etapa 4, mayor suma de diámetros, son los que tendrían mayor beneficio de ocupar el triplete. Y también acá vemos, similar a los otros 2 estudios, que el triplete no aumentó significativamente las respuestas, pero acá no se hizo tan evidente la mayor duración de respuesta para el estudio triplete, sino que las curvas son bastante similares. Entonces, podemos ver que en cuanto a toxicidad, los tripletes, al menos para el estudio KEYNOTE-022 y el COMBI, prácticamente duplican los efectos adversos relacionados de tratamientos grado 3 o más. También hay mayor discontinuación de tratamiento, y esta diferencia no fue tan clara en el INSPIRE, y los autores piensan que podría deberse al periodo de inducción que utilizan solamente con la combinación de terapia target, y también a que ocuparon dosis más bajas tanto de la terapia target como de la atezolizumab. Y ahora si vamos a esta tabla, la tabla inicial que les mostré de las terapias para los pacientes con BRAF mutado, podemos ver que el triplete no parece aumentar las tasas de respuesta versus a lo que ya estaba reportado. Pudiera haber un ligero beneficio en la sobrevía libre de progresión y todavía los estudios están en seguimiento para mostrarnos evidencia en sobrevía global. Reflexiones entonces, los tripletes no aumentaron las tasas de respuesta, los resultados en sobrevía libre de progresión son discordantes, también hay discordancia respecto a qué subgrupo de pacientes son los que más se benefician, todavía la data es inmadura para sobrevía global, necesitamos más seguimiento, hubo un aumento de toxicidad y no tenemos reportes de calidad de vida de los pacientes, y necesitamos biomarcadores que nos ayuden a seleccionar quiénes son los pacientes que de verdad se van a beneficiar más de ocupar este esquema tri combinado.
Y por último, llama la atención que en el diseño no hayan incorporado una rama de comparación con inmunoterapia combinada o con inmunoterapia monodroga, que es la gran pregunta hoy en día. Bueno, yendo ahora a la segunda parte de la presentación, adyuvancia en melanoma, estos han sido los highlights de los últimos años. Partiendo primero, hablando un poquito de la era antigua, esto parte en 1996 con el interferón, que fue la primera droga en demostrar un beneficio en sobrevida para los pacientes con melanoma en el setting de adyuvancia, pacientes en etapa 3. Y posteriormente aparecen los inhibidores del checkpoint con ipilimumab, luego los anti-PD1 y finalmente la terapia target combinada, que se establecieron como estándar en la adyuvancia actual del melanoma. Ipilimumab fue el que setió la barra, por decirlo así, para los estudios posteriores de adyuvancia, ya que es el que tiene mayor seguimiento hasta la fecha, 7 años al menos, y fue el primero en demostrar un beneficio en sobrevida global en adyuvancia para pacientes en etapa 3. Los estudios actualmente, que son los clave de esta era moderna y que son los que setean las bases para las recomendaciones internacionales de adyuvancia en melanoma, son el COMBI-AD, que incluyó pacientes con etapa 3, incluyendo la 3A, dabrafenib trametinib versus placebo, el CheckMate 238, nivolumab versus ipilimumab, el único estudio que combina con una rama activa, incluyó la etapa 4 a diferencia de los otros dos estudios, y el Keynote 054, que era pembrolizumab versus placebo, y que es el único que permitía crossover dentro de su diseño, y también incorporar a los pacientes en etapa 3A, similar al COMBI-AD. Vemos en el COMBI-AD una superioridad de dabrafenib trametinib versus placebo en términos de sobrevida libre de recurrencia, y al mirar subgrupos vemos que este beneficio parece perderse en los pacientes con etapa 3A. En el CheckMate 238 se ve una superioridad de nivolumab versus ipilimumab en sobrevida libre de recurrencia, que es independiente del estatus de BRAF y de PDL1. Y en el Keynote 054 se ve superioridad del pembrolizumab versus placebo, con un beneficio en sobrevida libre de recurrencia que es mayor aún si es que se presentan eventos adversos inmunorelacionados. Vemos en subgrupos también de este estudio con pembrolizumab que similar al COMBI-AD, el beneficio en los pacientes con etapa 3A, ya sea según la JCC7 o según la reestadificación por la JCC8, también parece perderse. También tenemos estudios con inmunoterapia combinada, el IMMUNE, que era un estudio de nivo-ipi en pacientes etapa 4 completamente resecados. Este era un estudio fase 2 alemán, una rama de nivo-ipi, una rama de nivolumab y una rama solo de observación, porque en ese periodo de tiempo todavía no existía un estándar de adyuvancia. Y podemos ver que hay superioridad de la rama de nivolumab con ipilimumab versus nivo y versus placebo. Sin embargo, este estudio no estaba diseñado para ver superioridad versus al nivolumab como monodroga. También tenemos el CheckMate 915, que es un estudio de nivo más ipi versus nivo solo en pacientes con etapa 3 o etapa 4 resecados. Y este estudio todavía está en seguimiento, pero ya hubo un comunicado de prensa en que no se mostró diferencia significativa en un endpoint coprimario que era sobrevida libre de recurrencia, pero en el subgrupo PDL1 menor al 1%. Este estudio aún está en seguimiento. Entonces podemos decir que para estos 3 estudios clásicos de adyuvancia parece ser que son similares en cuanto a efectividad y por lo tanto la recomendación de un esquema por sobre otro parece ser que hasta ahora solamente lo podemos basar en recomendaciones de comodidad para el paciente, como es vía oral versus endovenoso, y la toxicidad. Los estudios con inmunoterapia tienen menor toxicidad grado 3 o grado 4, menor discontinuidad por eventos adversos, pero pueden ocurrir eventos adversos que son irreversibles, como por ejemplo una diabetes mellitus tipo 1, aunque es poco frecuente. En cambio, la terapia target combinada, si bien tiene más efectos adversos grado 3 o más, en general estos son reversibles, así que ese es un punto muy importante a considerar. Entonces, interrogantes en este subgrupo: existen biomarcadores que pueden guiarnos a la mejor selección de los pacientes, considerando siempre que la adyuvancia es dar un tratamiento a un grupo de pacientes que potencialmente podrían estar curados solamente con la cirugía, así que exponerlos a toxicidad es algo que no deseamos si es que no está bien fundamentado. Y por último, si podemos extender el beneficio de adyuvancia a otros pacientes en riesgo, no los clásicos etapa 3 y etapa 4 incluidos en los estudios. En biomarcadores tenemos algo de evidencia con carga mutacional y expresión de interferón gamma, como podemos ver en el estudio CheckMate 238, parece ser que los pacientes con mayor carga mutacional y mayor expresión génica de genes relacionados con interferón serían los que mayor se benefician de esta adyuvancia, pero esto no parece ayudarnos tanto porque también el estudio COMBI-AD se ve que los pacientes que tienen altos niveles de expresión de estos genes asociados a interferón también son los que más se benefician de la adyuvancia con este tratamiento.
Por otro lado, se ve que los pacientes con PDL1 positivo son los que mejores outcomes tienen con inmunoterapia en cuanto a sobrevida libre de recurrencia, pero los pacientes con PDL1 negativo también se benefician de este tratamiento, así que parece ser que todavía no nos sirve mucho como biomarcador. Por otro lado, también tenemos biomarcadores que nos pueden predecir la aparición de eventos adversos inmunorrelacionados que vayan a llevar finalmente a la discontinuación de tratamiento. Esto es algo exploratorio que todavía está siendo evaluado. Y por último, si podemos extender el beneficio de esta adyuvancia a otros pacientes, no los clásicos etapa 3 y 4. Viendo las curvas sobrevía, vemos que los pacientes en etapa 2C pueden tener incluso peores sobrevías que los pacientes en etapa 3A. Y esto es porque esta clasificación no considera otros factores de riesgo, como por ejemplo la ulceración, la profundidad. Entonces, deberíamos ver si los pacientes con etapa 2C, por ejemplo, se benefician de adyuvancia. Y para esto hay estudios en curso que no voy a mencionar porque probablemente el doctor Rojas va a comentar algo al respecto. Pero sí les quiero mostrar el diseño de esta herramienta que incluye parámetros clínicos, edad y el Breslow y patrones de expresión génica de al menos 8 genes relacionados en metástasis de melanoma, que identifica pacientes que teniendo linfonodo centinela negativo tienen mayor riesgo y tendrían eventualmente mayor beneficio de ocupar terapia adyuvante. Por ejemplo, podemos ver acá a la izquierda en sobrevida libre de recurrencia que pacientes en esta curva celeste oscura, que los pacientes que tienen centinela negativo y un alto riesgo por este score CPGEP tienen peor sobrevida libre de recurrencia, también tienen peor sobrevida libre de metástasis a distancia y sobrevida específica por melanoma en el seguimiento, y quizás identifica pacientes que se beneficiarían de este tratamiento adyuvante. En suma, la adyuvancia en melanoma es estándar, mejora la sobrevida, parecen ser de elección la terapia target combinada y la inmunoterapia anti-PD1 versus ipilimumab, son mejores en sobrevida con un mejor perfil de toxicidad, pero debemos dilucidar aún cómo seleccionar mejor a los pacientes y hay estudios exploratorios en curso que sugieren algún rol predictivo y pronóstico de biomarcadores. Y por último, hay estudios en curso para evaluar adyuvancia en etapa 2 en melanoma mucoso uveal que están excluidos de estos estudios clínicos, así como también estrategias combinadas, por ejemplo, con vacunas personalizadas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Koch, por su muy entretenida e interesante presentación, en la cual resumió gran parte de la oncología, ¿cierto?, en melanoma de los últimos 10 años de una forma súper clara que yo creo que nos permite a todos poder tener un buen refresh y actualización de en qué estamos actualmente en tratamiento en melanoma. Y a continuación, para cerrar el capítulo, yo voy a presentar ahora básicamente una presentación que está enfocada como en estudios clínicos, básicamente de tratamientos que vienen, básicamente qué hacer, enfocado más que nada en qué hacer cuando muchos de estos tratamientos que mencionaba la doctora Koch fallan, que lamentablemente es la parte más compleja. Cuando tenemos esas respuestas que mostraba, ¿cierto?, al comienzo, es extremadamente atractivo, pero bueno, cuando no logramos tener ese beneficio, ver en el fondo qué alternativas vienen en camino. La presentación se llama Estudios clínicos y nuevas terapias en melanoma. Acá está mi disclosure. Y para partir, esto igual lo tocó la doctora recién, pero básicamente está enfocado en el sentido de que son tratamientos que aún no están disponibles con aprobación local, por lo cual me pareció interesante mostrar un poco y algunas diferencias. Entonces, ¿qué hay respecto a nuevas drogas BRAF/MEK? Este es el estudio Colomba, ¿cierto? Que la doctora lo presentó junto con las otras alternativas. Básicamente, ¿qué es lo que es y por qué lo muestro? Este es un estudio que lleva una combinación más moderna de terapia BRAF/MEK, ¿cierto? Con la combinación de encorafenib como anti-BRAF y binimetinib como el anti-MEK. En pacientes, obviamente, BRAF mutados. En este estudio era para pacientes naive. La rama comparación reportada es la rama B, que es bemurafenib como monoterapia. Ahí quizá uno pudiese al día de hoy cuestionar un poco porque no es el estándar, pero bueno, cuando se diseñó el estudio sí lo era. Y básicamente mostrar que al igual que las otras moléculas, tiene beneficios demostrados en PFS, que es el comparador habitual para este tipo de terapias dirigidas, en relación a bemurafenib, que fue utilizado como el tratamiento control.
Básicamente, un poco para mostrar detalles, qué ventajas pudiese tener esta combinación versus las otras. Bueno, tiene una tasa de respuesta similar, por sobre el 60%. Esto uno habitualmente no debe hacerlo nunca, pero en el fondo, a la fecha, la sobrevida global reportada es la más atractiva en el fondo, con un 33.6 meses y con un PFS cercano, que igual es el más alto. Probablemente la otra ventaja que un poco lo esbozó la doctora, y acá recalcarlo, es que lo difícil que es el uso de estas moléculas para el combo que usa trametinib, ¿cierto? La pirexia es un manejo altamente complejo. Para el caso de B-Mucovi, la fotosensibilidad. La gracia un poco de este nuevo combo es que tiene menos tasas de estos efectos adversos de difícil manejo, y en ese contexto puede hacerse más fácil su utilización. Vienen estudios en curso en este mismo escenario usando tripletes, que es lo que vamos a mostrar un poco más adelante, y solamente recalcar que, a diferencia de los estudios ya presentados que mostraba la doctora y que vamos a mostrar uno como ejemplo, la gracia de este estudio, que trae la combinación de encorafenib, vinimetinib y pembrolizumab, es que por primera vez el comparador en un fase 3 va a ser inmunoterapia, en este caso y no combo BRAF, lo cual es probablemente que existe en la actualidad en cómo está el manejo del melanoma en el contexto de pacientes BRAF mutados. Entonces, un poco también, esto se sobrepone un poco, pero básicamente recalcar ciertas cosas, el rol de los tripletes. Este estudio se publicó este año, ¿cierto? Se presentó en ACR, el Inspire 150, que tiene la ventaja que fue positivo en el contexto que tiene un PFS de 15.1 meses versus 10.6, lo cual logra una significancia estadística con un hazard ratio de 0.78. Esto lleva a la aprobación FDA. Yo creo que esto probablemente es un tratamiento que no va a permear mayormente, porque lamentablemente el comparador es bemurafenib y cobimetinib, y acá la gran duda al día de hoy es si es que esta combinación logra elevar el plató de la curva de sobrevivencia a largo plazo que genera la inmuno, y lamentablemente con el comparador propuesto eso no es evaluable. Y por eso va a ser tan interesante ver resultados en los próximos años de los estudios en que buscan los tripletes comparado con inmunoterapia. Estos son los datos del fase 1 que se presentó un par de años antes, pero básicamente lo muestro porque probablemente la gran ventaja es que la tasa de falla es muy atractiva. Probablemente el escenario en que va a tener el combo all-in en el fondo, bloqueando tanto terapias dirigidas como terapia como con inmunoterapia, es que probablemente la tasa de falla va a ser menor. Efectivamente, como decía la doctora, no hay claridad en relación a los factores de mal pronóstico, porque dos estudios publicados junto con el COMBI, ¿cierto?, que también ella presentó, hay diferencias entre uno y otro, pero probablemente la gran ventaja de combinar todas las terapias o este esquema sándwich en el fondo que también se presentó, es que probablemente tengamos una tasa de progresión o enfermedad refractaria más baja, y en ese sentido probablemente pudiese ser una alternativa, pero esto no es un estándar actual y probablemente no creo que en el corto plazo lo sea en este país. También esto se esbozó, yo creo que igual es recalcarlo, nuevas dosificaciones de ipi-nivo. Este es el Checkmate 511, que básicamente evalúa seguridad. No está diseñado para demostrar una inferioridad, pero se ve que los resultados son bastante similares, y en general en la práctica clínica uno ve que el IPI-1 Nivo 3 es un esquema activo en melanoma y que probablemente sea más fácil de usar y tenga un perfil de toxicidad menor. Acá el tema regulatorio es lo complejo, porque obviamente cambiar un esquema ya aprobado por otro es complejo desde el punto de vista regulatorio, pero claramente en el fondo se ve, y en la experiencia posterior, de que probablemente sea una alternativa con menor toxicidad, probablemente sin perder beneficio clínico. Y ya entrando un poco ya más en tema de nuevas terapias, ¿qué es lo que viene? Este es un estudio, este es el primer reporte de una combinación de nivolumab como anti-PD1 con una interleuquina 2 pegilada que se llama Nectar 214. El fase 3 está en curso, en efecto está próximo a partir en el país como país de rescate, porque este estudio ya estaba abierto hace un tiempo atrás en otros lugares. Este estudio va a estar enrolando pacientes hasta probablemente fines del primer trimestre o segundo trimestre del próximo año. Va a durar no mucho tiempo en el país, pero vamos a tener la oportunidad de poder probar la combinación.
ese estudio es comparado con nivolumab monoterapia, y la ventaja que tiene esto probablemente es que, si se fijan, la tasa de respuesta en este estudio fue 60%, el cual es bastante interesante y un poco más alto incluso que la tasa de respuesta de ipi/nivo en el 0,67 que nos mostró la doctora Koch, con lo cual es claramente una alternativa atractiva como potencial combo terapéutico. Obviamente va a tener que mostrar un beneficio sobre la monoterapia para que sea, probablemente pase a ser un estándar real, que es algo que a la fecha no se ha logrado demostrar en las terapias combinadas, pero en el fondo esa sería probablemente su principal alternativa. El problema de Néctar básicamente son los derivados del síndrome de Flu-like que produce el uso de interleuquina 2, en el fondo en este caso pegilado, como un medicamento estimulante para vencer el porcentaje de tumores fríos, ¿cierto? Inmunológicamente, que en general se reporta en melanoma por sobre el 50% de los casos. En general esto tiene guías de manejo que ya están en curso los estudios clínicos con esta molécula, pero en general en algunos casos puede ser difícil si es que uno no tiene claro eso desde antes del uso de la droga, cuando ya pase a ser una alternativa presente. Después, en el fondo, la gran pregunta es, después de falla a un anti-PD1, sobre todo en un paciente que no tiene mutación de BRAF, bueno, ¿qué hacemos? Este estudio de ipilimumab después de Pembro, que muestro acá, tiene una tasa de respuesta de 13%, bastante pobre en el fondo en escenario de rescate. En este contexto hay varias modificaciones de ipilimumab que están en desarrollo, variantes no focalizadas, variantes tipo ProBody en el fondo, que son alternativas que buscan aumentar la concentración y eficacia a nivel local, reduciendo el riesgo de toxicidad, que es el problema de las dosis altas de ipilimumab, ¿cierto? Todo esto está en desarrollo, probablemente mejoren los números, pero obviamente es un escenario insatisfecho, y que obviamente hay espacio para una importante investigación para el rescate de los pacientes que fallen a los anti-PD1. Este es un estudio, el que está acá a la derecha, es un estudio bien pequeño, pero que metió harto ruido ya hace un par de años, en el cual, como rescate a pacientes progresores anti-PD1, se les combinó pembrolizumab con ipilimumab en dosis de 1 miligramo por kilo, y la verdad es que, más allá de que no es un estudio que genere un estándar de tratamiento, el 45% de esa respuesta que se generó en los 22 pacientes incluidos no deja de ser interesante, y probablemente pudiese ser la combinación de estas drogas una potencial alternativa de rescate aún por confirmar. Otra familia de moléculas en el fondo que están en evaluación en combinación con inmunoterapia son los inhibidores de la histona de acetilasa. En el fondo, en este caso, es un estudio con entinostat, que se usó también en pacientes con melanoma resistente a anti-PD1, y acá lo que vemos es una tasa de respuesta de 18%. Este es un estudio igual de etapa precoz, pero en general se ve que hay un porcentaje de pacientes que son rescatables. Estos son todos pacientes que ya habían progresado con melanomas resistentes a este tipo de droga, y en general se ve una respuesta, incluso en algunos casos, bastante importante. Así que en el fondo es otra línea de investigación en desarrollo. Una droga que viene fuerte, que en efecto ya tiene nombre, que es relatlimab, en el fondo que es un anti-LAG3 de Bristol Myers Squibb, ¿cierto? Este estudio, el fase 2, estuvo en desarrollo acá en Chile como primera línea. Estos son los datos que estoy mostrando de rescate en pacientes previamente tratados con inmunoterapia. Y acá lo que se vio en este artículo es que igual hay un porcentaje de pacientes respondedores, sobre todo con una mejor respuesta a los pacientes que tenían expresión a lo menos de 1% de LAG3, que es la molécula que bloquea relatlimab. Y en el fondo lo más atractivo es que los pacientes respondedores, que en total era solamente un 13% en total, pero los pacientes con LAG3 positivo escalaba un 20%, lo que se vio es que los pacientes que respondieron lograron tener respuestas en general bastante prolongadas. Así que también hay un subgrupo de pacientes potencialmente rescatables por esta vía. Eventualmente el LAG3 pasa a ser una molécula como biomarcador para evaluar qué paciente pudiese beneficiarse, pero es una alternativa también que está en desarrollo. Y otra de las líneas, más allá de las combinaciones de inmunoterapia o los rescates de inmuno en pacientes progresores, también están los tratamientos intratumorales, que se asocian en el fondo habitualmente a inmuno. Y en eso tenemos dos alternativas en general como familias en desarrollo. Uno son los virus oncolíticos y otros son los agonistas del Toll-like receptor 9. ¿Qué es lo que busca esto? En el fondo, básicamente, es convertir un tumor frío inmunológicamente en un tumor caliente. En esto ya hay datos previos en la combinación de ipilimumab
o no con Talimogen, la Erberbeck, que en el fondo hay un estudio randomizado fase 2 que muestra beneficios con una tasa de respuesta de 39%, la combinación con Pembro del Tivac en el fondo, tasas de respuesta de 62% en pacientes en general naive, o sea, se ve que en el fondo virus oncolítico puede ser un potenciador de respuesta cuando se asocia a un inhibidor checkpoint, y en general están los datos de los estudios fase 3 andando, y acá voy a mostrar algunos ejemplos de, en el fondo, en qué consiste esto. Este es otro tipo de virus que se inyecta intratumoral, un virus tipo Coxsackie, el CBA21, que en este estudio el CAPRA asociado a Pembro, lo que se hace es que se inyecta, es una inducción de la respuesta, inyectando en el fondo a lo menos una lesión que sea en el fondo susceptible de inyectar. Se inyecta el virus y posteriormente se procede en el fondo con la administración, en este caso pembrolizumab, cada 3 semanas. Y acá lo que se vio en el fondo es bastante atractivo el porcentaje de respuesta, si uno ve la curva de cascada, ¿cierto? En el cual pacientes incluso con enfermedad M1C logró respuesta en fondo incluso completa, lo cual es bastante interesante. ¿Cuál es probablemente el mecanismo por el cual estos virus en el fondo funcionan como transformadores de tumores fríos a calientes, ¿cierto? Es lo que busca graficar esta lámina. Si se fijan en el fondo en el día 0 pretratamiento, la expresión del fondo de linfocitos CD8 en el fondo reclutados, por ejemplo, era bastante baja. Había en el fondo una expresión en el fondo bastante visible, por ejemplo, de linfocitos T reguladores, y al octavo día se ve cómo cambia obviamente el perfil de expresión, aumenta de forma significativa la expresión de PL1 y el reclutamiento de linfocitos CD8. En general, acá lo que se está tratando de graficar, en el fondo, es cómo se logró transformar el microambiente tumoral en favor del paciente y no de la enfermedad, con el uso de estos virus oncolíticos intralesionales. Si se fijan, en ambos casos eran pacientes que previamente habían sido tratados con pembrolizumab e ipilimumab, o sea, pacientes tratados con el combo más potente, por decirlo de alguna forma, disponible a la fecha, y que estaban en progresión, y que en el fondo con este tipo de tratamiento lograron hacer viral el microambiente, un microambiente favorable para el control de la enfermedad. Eso respecto a virus oncolíticos. Respecto a agonistas de Toll-like receptor 9, hay varios estudios en el fondo, este es uno de ellos básicamente. Hay estudios en pacientes que pueden haber recibido previamente anti-PD1, que pueden haber sido naive. Estos son también terapias antilesionales, se administran un poco como se ve en el gráfico. Y básicamente lo atractivo, de ejemplo, de este estudio del Synergy 001, es tasas de respuesta en general hasta el 70% de los casos, la cual es bastante atractivo y por sobre lo conocido para los tratamientos actuales. Este es otro ejemplo de un anti-Toll nuevo, ¿cierto? CMP001 combinado con Pembro. Estos eran solo pacientes con melanoma resistente a anti-PD1, ¿cierto? Mismo mecanismo de utilización, de inyección intralesional más en el fondo terapia sistémica con pembrolizumab. Y acá igual vemos en el fondo una tasa de respuesta, eran todos pacientes resistentes, el estudio previo incluía pacientes naive, por eso el número tan alto de respuesta, pero acá igual logrando una tasa de respuesta por sobre el 20% en pacientes que en general son de muy mal pronóstico por ser ya progresores a inmunoterapia. En general se ve que son medicamentos bastante bien tolerables, pero sí la presencia de síntomas tipo flu-like en el fondo son importantes y obviamente requieren un cierto manejo en la gran mayoría de los pacientes. Otro medicamento que busca lo mismo, tilsotolimod, en el fondo en este caso más ipilimumab, otro agonista de Toll-like receptor 9, mismo mecanismo de utilización, tasas de respuesta cercanas al 40% en pacientes progresando de terapia anti-PD1, también números bastante atractivos en un escenario que ya, como bien sabemos, es sombrío. Seguridad en general, como vamos a ver acá, efectos adversos graves, al menos uno se vio en el 50% de los pacientes, o sea, en general esto está en desarrollo, pero no hubo muerte ni efectos adversos que llevaran a la descontinuación. Y lo último para cerrar ya esta presentación, algo de terapias celulares adoptive. En el fondo la traducción es un poco no correcta, pero vamos a explicar un poco en qué nos referimos con esto en el fondo. Para los que no se dedican al tema, en el fondo las terapias adaptivas en el fondo tienen un rol muy importante actualmente en tumores hematológicos y están en desarrollo en tumores
sólidos y por ser mecanismos en el fondo de control inmunológico. Obviamente en melanoma hay un nicho muy importante. Este es un estudio que se presentó en ASCO este año, es un fase 2 que evaluó Lifileucel, ¿cierto? Que es en el fondo un tratamiento con TILs, con linfocitos infiltrados a nivel del tumor, autólogos, o sea, eran del propio paciente, y que ahí vamos a ver un poco cómo se cosechan y se genera el tratamiento en pacientes que ya hayan progresado, que hayan recibido al menos una línea de tratamiento que incluya terapia anti-BRAF y terapia anti-PD1, o sea, pacientes sin alternativas terapéuticas. En lo que se presenta es la cohorte 2, y vamos a ver un poco los datos preliminares de este tipo de tratamiento. Básicamente lo que uno ve acá es que la mediana de tratamiento de los pacientes habían sido 3 líneas, en general son pacientes con una alta carga de enfermedad, con 106 milímetros como mediana de la suma de los diámetros de las terapias target, el 100% habían recibido terapia anti-PD1, 80% anti-CTLA4, un 23% terapias anti-BRAF-MEK, en general la gran mayoría eran ECOX-0, como podemos ver, la tasa de pacientes BRAF-MEK era baja, 23%, pero porque el total de pacientes mutados era un 26%, entonces tampoco, no es que no hubiesen recibido tratamiento, sino que en general los pacientes mutados sí lo habían recibido. Un porcentaje en la mayoría de los pacientes en el fondo tenían una LDH en el fondo en rango normal, lo cual obviamente era favorable para el caso, pero en general se trata de un escenario súper negativo donde no tenemos muchas alternativas terapéuticas porque son pacientes que ya habían usado. ¿En qué consiste esto? Básicamente lo que se hace toma un tiempo de 22 días, el paciente se hace una resección obviamente quirúrgica de un tumor de más o menos 1,5 centímetros de diámetro. Esto en el fondo se envía a un laboratorio donde se generan en el fondo los TILs derivados de esta lesión. El paciente tiene que recibir una quimio en el fondo no mieloablativa que tiene un rol de linfodepresión para poder resetear el sistema inmune tumoral, básicamente resetear los linfocitos T reguladores, por nombrar los más importantes, ¿cierto? Que básicamente, y esto es parte de todos estos tratamientos, es una combinación de ciclofosfamida con fludarabina. Posterior a esta linfodepresión, los pacientes van a la infusión de los TILs que ya fueron producidos, ¿cierto?, en el laboratorio y fueron en el fondo amplificados, que son del mismo paciente y son en el fondo infundidos, en este caso en el paciente por una vez. Y posterior a esto, como una especie de boost, se administra interleuquina 2 para poder mejorar la actividad antitumoral de estos TILs. Y ahí está completado el tratamiento. ¿Qué es lo que se vio? Una tasa de respuesta objetiva de 36,4%, bastante interesante para el escenario en el cual estamos viendo en el fondo de los casos de pacientes incluidos, y una mediana de respuesta que a la fecha no ha sido lograda, así que probablemente estamos hablando de respuestas prolongadas, como es lo que se ha visto obviamente en las terapias que mostraba la doctora en la charla previa. La mediana de seguimiento del estudio es 18,7 meses, así que en el fondo esto es un poco más de 1 año y medio, ¿cierto? Y eso hace que resulte una alternativa probablemente muy atractiva a evaluar para los próximos años para rescate de pacientes en el fondo con esta enfermedad. Básicamente lo que muestra el análisis de subgrupo es que en la gran mayoría de los casos, en el fondo, las de tasas de respuesta, lo que se ve acá, este subgrupo por tasas de respuesta, se ve que hay muy buenas respuestas en todos los subgrupos evaluados, independiente de la expresión de PL1, de BRAF y el uso previo o no de terapia anti-CTLA4. Lo mismo en el fondo para pacientes con LDH alta, que es un escenario habitualmente mal pronóstico, tumores de mayor carga o menos carga, pacientes con metástasis hepáticas, todo en general con tasas de respuesta bastante similares, alrededor del 35-40%. Y este es en el fondo el gráfico de cascada para ver en el fondo que hay un porcentaje importante de las respuestas, fueron bastante atractivas, incluso con respuesta completa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. Mientras usted puede sacar la presentación y reacomodarse para dar ronda a las preguntas, aprovecho de agradecer a todos los ponentes y lo dejo con algunas preguntas que han ido llegando hasta ahora, y si los invito a los que quieran hacer, pueden hacerlo todavía en la pestaña que dice preguntas y respuestas en el chat. Bueno, muchas gracias a todos por las interesantes presentaciones. Vamos a ir ahora, ¿cierto?, con la ronda de preguntas. Vamos a partir con la primera pregunta que se hizo, que básicamente lo que pregunta el asistente es: ¿cuál es el rol
qué piensa la gente del panel, una pregunta bien interesante porque es bien discutida en los comités oncológicos, del rol de la radioterapia adyuvante en setting curativo. Obviamente la radioterapia, obviando el escenario metastásico, activo, cosas así, netamente hablando en adyuvancia. No sé quién quiere partir con la respuesta y complementamos el resto. Bueno, aquí quisiera comentar, como tú dices, Carlos, que esta es una pregunta bien debatida en los comités oncológicos en el escenario de adyuvancia. Creo que la decisión es paciente a paciente, está determinado por el número de linfonodos comprometidos, depende también del tamaño de la metástasis, de si hay invasión periganglionar, pero el mayor punto de discusión es si realmente estamos teniendo un impacto con esta conducta en la era nueva, por decirlo así, de las terapias sistémicas, porque la verdad no sabemos si en la era actual, en un paciente que es seguro que va a recibir la terapia sistémica adyuvante, si es que está impactando la sobrevía libre de recurrencia al menos realizar la radioterapia adyuvante. Y hace muy poco tuve la oportunidad de discutir este tema con el doctor Egermont, que es muy reconocido en los estudios de inmunoterapia, y él cree también que el rol de la radioterapia adyuvante probablemente ya va en retroceso con el advenimiento de las terapias sistémicas. Ahora, lamentablemente en el sistema público, si bien el Comité de Drogas de Alto Costo aprueba la inmunoterapia adyuvante, muchas veces estos tratamientos llegan con un retardo enorme, mayor de 3 meses, que es cuando idealmente deberían ser indicados. Así que si es que estamos, por supuesto, en el sistema público y el paciente se va a retrasar en recibir la terapia sistémica, no hay discusión que si cumple estos criterios de radioterapia adyuvante la debería recibir. Perfecto, yo creo que igual sería bueno, o sea, en honor a la respuesta, lo ideal sería contar obviamente con la contraparte, ¿cierto?, que es el radioterapeuta. Pero antes de darle el paso al resto de la audiencia, un poco complementando, porque venimos de la misma área con la Erika, estoy de acuerdo en el fondo. Lamentablemente la radioterapia no tiene beneficios demostrados en datos duros, solamente disminución de recurrencia y no sobrevida global, como sí lo hicieron, ¿cierto?, todas las terapias que mostró la Erika en setting de adyuvante. Entonces, obviamente, eso hace que estén las terapias sistémicas en este momento en un peldaño más arriba, ¿cierto?, que la radioterapia. Y en ese contexto, probablemente la radioterapia va a ser un tratamiento más de nicho y no un tratamiento más difuso. Obviamente, en términos de acceso inmuno, como decía bien la doctora, probablemente eso sea una situación para indicación, sobre todo en escenarios donde de repente cueste que las terapias lleguen en los tiempos que deberían llegar, y probablemente van a ser indicaciones bien puntuales, como cierto el doctor Droppelman decía en su presentación en relación, por ejemplo, a la disección axilar, cuando probablemente hace una decisión de comité en pacientes de que tengan probablemente una mediana de riesgo de recurrencia más alto, pero sabiendo que el beneficio en realidad real y duro es desconocido. No sé, doctor Droppelman, ¿qué opina usted al respecto desde el área quirúrgica de la radioterapia, que a veces le hace más difícil la evolución a sus disecciones, por ejemplo, también? Ese es el otro lado de la radioterapia. Sí, bueno, históricamente yo vengo de un centro en el cual se hace bastante radioterapia para el manejo regional y lo utilizamos siempre cuando hay más de 2 ganglios, compromiso extracapsular y efectivamente buscando el beneficio en la sobrevida libre de enfermedad y la recurrencia regionales principalmente, asumiendo que hay beneficio en sobrevida. Pero esto llevado a la nueva etapa, a la etapa a la era de la inmunoterapia, claramente va perdiendo un poco su rol en ese manejo. Pero lo que sí lo usamos mucho es en pacientes irresecables, en pacientes que tienen metástasis en tránsito, mucho en pacientes que tienen metástasis ósea, en lesiones cerebrales, que recordemos que uno de los sitios predilectos de melanoma es hacer metástasis. Entonces, para nosotros, la presencia de la radioterapia en el manejo multidisciplinario de nuestros pacientes es tremendamente importante, muy importante, y concuerdo con lo que dices tú, Carlos, que es para terapias seleccionadas para cierto tipo de pacientes, que se te escapó una lesión, que no pudo ser operada, que no tuvo respuesta de inmunoterapia, como en el cerebro, como en el hueso, etc. Excelente. Yo tengo una pregunta que quedó ahí un poco boteando, que yo creo que sería bueno que la cerremos en el panel, y quería saber un poco la opinión tanto de Nicolás como incluso de Nelson o de Erika en relación a la neoadyuvancia en melanoma. Por ahí Nicolás lo mencionó, yo creo que sería bueno un poco que respondamos o contestemos un poco esa interrogante, en qué está la neoadyuvancia, cuál es el potencial beneficio. No sé, doctora Cox, si quiere partir usted con la respuesta y ahí complementamos nuevamente.
Sí, bueno, ese es un tema, la verdad, muy interesante y quizás lo dejé de lado porque todavía no tenemos evidencia firme de estudios fase 3 y es algo que está todavía con los estudios en curso, pero lo que tiene la ventaja es que podemos ver en vivo la respuesta del tumor al tratamiento y esto nos podría permitir seleccionar a los pacientes en los que tiene sentido, por ejemplo, completar después todos los ciclos de adyuvancia y en quienes en verdad no hay un beneficio y solamente el paciente se está ganando la toxicidad. Lo que ya se ha publicado hasta el momento, por ejemplo, con nivolumab y ipilimumab, son en verdad respuestas espectaculares, incluso con respuestas completas. Entiendo que el doctor Droppelman tuvo incluso evidencia con alguno de estos estudios clínicos en curso, así que quizás nos pueda comentar un poco más también. Sí, lo que pasa es que a mí me tocó vivir el advenimiento de la neoadyuvancia, de los primeros buenos resultados que se dieron en mama. Me acuerdo con el B18, B27, en los cuales las respuestas patológicas completas variaban en ciertos porcentajes que eran bastante altos, en los triples negativos, etcétera. Y cuando empecé a ver los estudios de neoadyuvancia en melanoma, en que los números de respuesta patológica completa eran muchísimo más altos que en mama, y en mama actualmente usamos mucha neoadyuvancia, me pareció que era una terapia muy prometedora. Y después empezamos a ver cómo estos pacientes respondían, y me tocó verlo cuando estuve en Estados Unidos, y las respuestas que tenían, yo pienso, todo esto off-label, pacientes que eran inoperables y que entraron en estos primeros trials de neoadyuvancia que se hicieron en el Sloan Kettering, con respuestas impresionantes, los que respondían, porque el porcentaje, o sea, no son muchos que responden, pero los que respondían con respuestas impresionantes. Entonces yo estoy seguro que la aprobación por la FDA, después de concluido los fase 3, va a hacer que nosotros el manejo de paciente etapa 3 probablemente va a cambiar radicalmente y va a ser pacientes que va a ser tratado con neoadyuvancia seguido después de cirugía. Yo creo que claramente el 2C en adelante probablemente va a ser donde más cambios vamos a ver, y yo creo que tanto las terapias, probablemente target o inmunoterapia en estos pacientes, en el ambiente de neoadyuvancia va a ser como más vamos a cambiar el enfrentamiento quirúrgico inicial de estos pacientes. Sí, yo básicamente complementar que a mí lo que más me llamó la atención de esos dos estudios que se reportaron, ¿cierto?, este año, el Lopacin y el Prado, es que la tasa de respuesta radiológica era aproximadamente un 45%, pero la respuesta patológica completa o casi compleja era aproximadamente un 60%. Entonces, o sea, no deja de llamar la atención de que el comportamiento de estas drogas va mucho más allá de los hallazgos radiológicos. Bueno, eso lo vimos también con el RECIST, ¿te acordáis? Cuando empezamos a ver cómo controlábamos a los pacientes de etapa 4 y utilizábamos los criterios del RECIST y nos dábamos cuenta que no, porque es una respuesta distinta. Claro, entonces justamente eso, es como, yo lo vi como una especie de reafirmar de tener cuidado con las evaluaciones radiológicas en estos pacientes, porque probablemente estemos, si uno es purista, por ejemplo, como decía bien el doctor Doppelman con el RECIST, probablemente hay un 15% de pacientes que tengan una respuesta inhabitual, que es lo que es más o menos los porcentajes que se manejan en el suelo de progresión, que pueden tener respuesta anómala. Yo tengo una pregunta al doctor Lobos que quería hacerle. Yo creo que es súper entretenido hablar, ¿cierto?, de nuevas terapias y de qué tratamientos hacer para curar la enfermedad, pero yo creo que tenemos el lujo de contar con un dermatólogo especialista en melanoma en el panel. Yo me gustaría, doctor Lobos, si nos pudiese dar algunas recomendaciones en términos de prevención. Yo creo que no hay que olvidar esa parte. En el fondo esta es una enfermedad que en gran parte es prevenible, ¿cierto? ¿Cuáles serían tus recomendaciones como especialista en cáncer de piel desde el punto de vista de la dermatología en términos de prevención y chequeo médico? Sí, Carlos, mira, yo creo que las recomendaciones en los últimos años han sufrido algunos cambios, sobre todo en relación a la importancia que se le atribuye a la exposición solar como factor de riesgo real para el desarrollo de melanoma. En el último tiempo hay evidencia, y sobre todo estudios australianos, en Nueva Zelanda, algunos estudios ingleses, alemanes también, que han mostrado que la radiación solar como tal, la exposición solar que nosotros habitualmente la englobamos como exposición al sol en algún momento del día, no ha demostrado ser un factor de riesgo real para el desarrollo de algunos melanomas, sobre todo de los melanomas de extensión superficiales, nodulares. Más bien hay el tipo de exposición solar de forma intermitente en los primeros años de vida sería el responsable en el daño solar y en las mutaciones acumulativas que explicarían el desarrollo del melanoma entre los 50 y los 60 años.
Sí, la exposición solar de forma crónica, acumulativa, explicaría, por ejemplo, el desarrollo de los melanomas lénticos malignos, que son los que se desarrollan en zonas de piel fotoexpuesta. Así que, por lo tanto, de todas formas, como esa cosa no está tan clara, la recomendación para la prevención del melanoma sigue recomendando que tenemos que evitar la exposición recreativa al sol, que se define como la exposición solar asociada a deportes, piscina, playa, entre las 10 a 17 horas en el verano. Idealmente la protección solar debe ser, porque el nombre correcto es protección solar, no pantallas solares, ¿no es cierto? Y ni bloqueador tampoco, porque el protector solar no bloquea. Un protector solar bien utilizado, que son 30 gramos, que es lo que cabe con una cucharada de sopa más o menos, nadie se ocupa de eso, y la forma de aplicarlo es cada 2 horas y media, 3 horas. Se ha visto que después de 2 horas la efectividad del protector solar baja de forma considerable. Los factores que protegen entre un 97 y 98% de la radiación UVA y UVB, el factor 50 arriba, así que los factores menos de eso, ideal evitarlo, pero el factor 30 igual ha demostrado una protección superior al 90%, pero bien aplicado, 30 gramos cada 2 a 3 horas, volver a aplicarlo si es que uno entra al agua, se baña o entra a la piscina, qué sé yo, y más importante que el protector solar, que bien utilizado deja atravesar entre un 10 y un 15% de la radiación solar UVA y UVB. Lo ideal es ponerse a la sombra. Hoy en día está en boga la utilización de ropa anti-UV, lentes de sol para las prevenir las cataratas, gorro a la larga. La Organización Mundial de la Salud dice que la visera tiene que medir 7 centímetros con estas viseras del legionario que protegen el cuello y los hombros. Y sobre todo para la protección de los autos también, de estos protectores UV para las ventanas. En el caso de los niños, la Organización Mundial de la Salud prohibió la exposición solar de los niños los menores de 6 meses, idealmente evitarlo antes de los 3 años de vida. En los niños menores de 3 años utilizar protectores que tengan factores minerales, no así factores químicos, por la delgadez de la epidermis hace que tengan alguna interacción, que puedan generar inflamaciones, incluso ser un poco tóxicos para la piel. Y eso más que nada, lo que te explicaba, y la prevención entre los horarios que ya sabemos, pero lo más importante es no exponerse al sol. Para la producción de vitamina D, que todos los pacientes llegan y dicen, doctor, no tengo vitamina D, basta con 10 minutos 2 veces a la semana. Puede ser, no sé, un lunes, un jueves, con la zona del antebrazo descubierta hasta acá, y con protector solar en el resto del cuerpo, a la sombra del resto del cuerpo, y solo los brazos al sol. Con eso es suficiente, 10 minutos 2 veces a la semana. Eso con respecto a la prevención. Hay algunos también, hoy en día, medicamentos orales, hay una publicación que salió hace poco, que están viendo algunos protectores solares orales, o algunas otras cosas como preventivas para el melanoma, que todavía no está claro, pero que van a dar que hablar probablemente en el futuro. Muchas gracias, doctor Lobo. Y ya para ir cerrando, bueno, muchas gracias a la comisión organizadora, a la doctora Bustamante por la invitación. Obviamente a los panelistas, al doctor Lobos, doctora Koch, doctor Dropenman, agradecerles su tiempo y su buena disposición y su excelente charla. Y a continuación los dejamos con el bloque de tumores de cabeza y cuello para continuar con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Excelente. Hasta luego.